Ya, entonces ya está activa la prueba, la número 3, nuestra tercera prueba, ya correspondiente a lo que es el modelamiento de base de datos. Ya hemos trabajado un poco en lo que es la consulta SQL. Pero en esta prueba específicamente no hay consultas en SQL, sino que más que nada terminar una base de datos que está ya creada, corregirla, ¿cierto? Y a montarla en un servidor de base de datos, que puede ser local o puede ser remoto. Ustedes deciden cómo hacerlo, ¿vale? Veamos entonces la pauta, cómo se hace la evidencia, ¿cierto? Cómo se sube y todo lo que hay que hacer para entregarla. ¿Pero una pregunta? Uh-huh. Entonces ya hay una base de datos creada, ¿no? Hay una base de datos, claro que viene, y hay que, el caso que vamos a ir leyendo, hay que agregarle cosas, dice, hay como requerimiento. Faltan cosas. Claro, como está todavía está en la etapa de casi tercera forma normal, pero está en la etapa que se le pueden agregar tablas, se pueden corregir, y eso también ustedes lo van a ver en un momento cuando estén trabajando, estén en el área de desarrollo, que cuando están en un nivel ya de segunda forma normal, como antes de decir ya el proyecto está listo para que se ejecute, se pueden hacer todos los cambios posibles. En este caso se piden cosas, claro. ¿Sabes qué? Nos dimos cuenta que falta una tabla, y esta tabla hay que crearla de tal forma. Por ejemplo, eso porque le falta terminar la base de datos. ¿Ya? Entonces, la prueba como tal está abierta, como les digo, desde el día de ayer hasta el día 13 de junio. Corresponde ya a la tercera unidad. El puntaje máximo son 100 puntos de las tareas por realizar. Y está disponible hasta el subir la evidencia hasta el día 13, el próximo martes. Así que desde el día mismo comienzan a desarrollarla. ¿Vale? Vamos a ver las instrucciones. Ahí está mismo se descarga el PDF. Vamos a revisarlo así con detención y ver, ¿cierto?, qué es lo que trae la prueba. Entonces, como yo les mencionaba, esta prueba es más que nada para ya medir las capacidades que tengan ustedes o habilidades para poder detectar errores que puedan arreglarse, ¿cierto? Una base de datos, es lo que vamos a encontrar, errores. Sí. Errores que te das cuenta, ¿sabes qué? Esto no cuadra, le podríamos mejorar esto, se podría complementar agregando este campo, o ¿sabes qué? Esta tabla no corresponde, no se da la mirada, ¿cierto? Y no hacer algo tan mecánico, que te entreguen algo y tú dices, ¿sabes qué? La tabla tiene que llevar tal nombre, no. Tú te das cuenta que tiene errores, por eso es la idea, solucionando errores. ¿Ya? Por eso aquí no es que la hagan de cero, sino que ya existe una base de datos. Y esa base tiene que mejorar, ¿vale? Es lo que se refiere a lo que es arquitectura del diseño o modelamiento. El trabajo es individual, vemos la unidad número 3 y habla del modelo ya completo de una base de datos a entregar. Esta evaluación, ¿cierto?, sumativa, esta tiene una ponderación mayor que la anterior, ya está más práctica, vale el 35% esta prueba. Nos queda una más, la cuarta, y con eso ya cerramos, ¿cierto? Esto ya sería, con esto estamos pasando más de casi tres partes de la asignatura, estamos en la etapa final o recta final, que es el último mes de clase, donde ya ahí vemos más lo que es SQL, ¿cierto? Y trae los siguientes contenidos. Ya, ahí les doy una pequeña, ¿cierto?, referencia de lo que son los modelos de base de datos relacional y las herramientas que necesitamos para poder hacerla, ¿cierto? Esta ya se trata directamente sobre el gestor de base de datos MySQL, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, generarla necesitamos el servidor Linux con MySQL. Cuando hablamos de local en la máquina VirtualBox, ¿cierto?, que tenemos la misma máquina, usted la puede trabajar, ¿cierto? Usted la trabaja en la computadora, ¿sí?, la misma máquina. Puede ser una máquina en AWS, que la mostramos al principio, dejarla corriendo, la voy a levantar, o tenemos la opción de, si no quiere ocupar su máquina virtual o la de AWS, yo en el laboratorio tengo una máquina virtual que la ocupamos toda la semana, porque lo hemos conectado a tus últimas clases, ¿ya? Es la misma, mantiene la misma dirección IP, las mismas cuentas, está tal cual como la hemos ocupado el último mes, y está corriendo 24/7, pero corre aquí en INECAM, así que está aquí en la sede para conectarse, ¿ya? Para conectarse lo pueden hacer desde el laboratorio aquí mismo, de hecho ustedes mismos se conectan, navegador, PC, o se anda con su computador, cable de red, o lo puede hacer por la red Wi-Fi también, ¿cierto? Se anda con su computador personal, también lo puede hacer por la red Wi-Fi, que es la red pública. Por eso yo quería mencionarle los datos de conexión. Ahí está. Entonces, puedo ocupar esta máquina virtual, este servidor Linux con MySQL, que está aquí, mantiene la misma IP que hemos ocupado toda la semana.
y se puede acceder desde la Wi-Fi de Leica Cisco. Usted levanta su red Wi-Fi y en todo el cuarto piso se ve y lo hace desde su PC. Si quiere hacerlo en la semana, practicar o ver algo. Ahí está la clave de la red Wi-Fi que ocupamos nosotros, que es la interna, ¿cierto? Para informar. O si no, bien, aquí se conecta mediante cable red con su computador y también lo puede hacer, ¿vale? Esto no se entra por la red INACAP corporativa, ¿cierto? No, vamos a la cuenta INACAP, pero aquí directo en el laboratorio o por la Wi-Fi del casino, ¿vale? Ya, si quiere ocupar esa máquina virtual. Si no, use la máquina virtual que compartimos al principio y la pone a su casa y la levanta el Virtual Box. ¿Va a haber una de AWS? La de AWS, claro, la estoy viendo porque tenía un cobro de tarifa, entonces no la he levantado todavía. Ya. Estoy viendo, si la levanto se la voy a mandar para que el link para que se conecte. Pero tenemos esa opción. Pueden usar su propia máquina virtual, la de VirtualBox, pueden ocupar esta del laboratorio, que está aquí todos los días, o ir a clase, pueden trabajar en ella. ¿Ya? Y como para conectarse, ¿cierto? Puede ser de aquí mismo el laboratorio LS4 o por la Wi-Fi Leica Cisco que está abierta. ¿Vale? Entonces, tenemos alternativa. Algunos quizás les queda más cómodo hacerlo en su propio computador con la máquina Linux Ubuntu Server que tenemos de principio semestre en el aula virtual. ¿Usted lo hace así, parece? Sí, claro. Quizás no tengo conexión a internet en la casa, entonces hago con la máquina virtual local, local. Se refiere que está corriendo en una máquina dentro de mi computador, es un local. Entonces, alternativas todas sirven, ¿cierto? Todas sirven para lograr el objetivo, ¿ya? Entonces, la herramienta, o en este caso las alternativas pueden ser diversas, pero el objetivo es el mismo. Y para poder, ¿cierto?, conectar, ver el trabajo en la base de datos, se puede hacer con PHP-MyAdmin, que es la interfaz web, administración web del servidor, o se puede hacer con el software Workbench. O sea, usted también ahí elige. ¿Qué le parece mejor? ¿Qué quiere hacer? Workbench es una herramienta que tiene que estar instalada en un computador, se entiende y conectado a un servidor de base de datos. Y en cambio, PHP-MyAdmin es la administración web del mismo servidor, entonces necesita un navegador y nada más. Y eso, ¿cierto? Yo podría incluso hasta el teléfono hacerle la red Wi-Fi acá y estarlo conectado. O sea, es mucho más sencillo, mucho más versátil en ese sentido. Pero eso queda abierto para todos. Y como objetivo, ¿cierto? O las tareas que hay que realizar, con el caso que vamos a revisar ahora. Primero, hay un modelamiento de una base de datos que está en segunda forma normal, hay que llevar a la tercera forma normal, hay que arreglarla, ¿cierto? Según el caso planteado, ¿ya? En nuestra evaluación, que lo vamos a revisar a continuación. Luego, cuando lo corregimos, lo creamos, como creamos la base de datos llamada evaluación 3, corregida, ¿ya? Y nos conectamos vía interfaz web, PHP-MyAdmin, Workbench, como sea, al servidor de base de datos MySQL, que usted tenga corriendo en un Linux, la crea, ¿cierto? Y la muestra, ¿cierto?, en funcionamiento y le hace los ajustes y modificaciones solicitadas. O sea, es terminar algo que ya está casi listo, ¿cierto? Pero que tiene problemas, errores quizás que puedan surgir, ¿vale? No es hacer algo de cero, ¿cierto? Hacer algo que está casi y hay que mejorar, ¿ya? Entonces, en teoría son tres contextos, tres tareas que vamos a revisar ahora, las cuales una de las primeras tareas vale 30 puntos, en lo que es la modificación y edición. La segunda tarea también vale 30 puntos, que ya es la implementación, y la cuarta tarea ya es el resultado final. Tenemos los 100 puntos que hablamos al principio. ¿Ya? Pero esto en teoría es lo que tenemos que crear. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. Para que revisemos ya ese modelo de base de datos que hay que arreglar. Ya, entonces, el primer contexto, aquí está. Entonces, hay una biblioteca, como todas las bibliotecas de colegios y universidades, que quiere automatizar su sistema y quiere hacer un sistema informático para el préstamo de libros, ¿cierto? Como toda biblioteca. Algunos han ido, algunos no la conocen, nunca han ido a la biblioteca, le tienen miedo a los libros. Pero para que sepan, la biblioteca aquí está, está en el piso que está más abajo, ahí está la biblioteca, para los que no la conocen. Y la idea de esto es hacer los procesos de préstamo de libros, ¿cierto?, los estudiantes, y registrarlo, y hacer la transacción que nosotros queremos plantear. ¿Ya? Y por ello hay un modelo, está este modelo de la base de datos. Ahí está. Está especificado con sus tablas, está con su atributo o nombre de campo, están los tipos de datos, están los largos de los datos, está la descripción, qué es lo que hace cada uno, si es escala de primaria, si es foránea, si es nulo o no nulo. O sea, ya está el diseño, ¿cierto? Está planteado. Tiene una tabla que se llama estudiante, donde se registran los datos personales de los estudiantes que van a ir a la biblioteca,
como cualquier institución, el root, nombre, apellido, fecha de nacimiento, la dirección, el correo y el código del curso en el que está estudiando, la asignatura. Están también los libros, en el cual los libros los identificamos por un código, dice, por un título, el nombre del libro y quién lo escribió, que es el autor. Está también el curso, que es a quien pertenece el estudiante, o asignatura a la que está asociada, y el préstamo, que sería la transacción, la última en hacer, ¿cierto? Sí. Porque para poder hacer el préstamo, debo saber qué libro voy a prestar, o a quién se lo voy a prestar, que sería el root del estudiante. Por eso tienen que estar las otras tablas previamente creadas, ¿ya? El préstamo lleva un código de préstamo, un autonomérico, igual que una boleta, ¿cierto? Cuando usted ha ido a pedir un libro en la biblioteca, ¿no? Sí. Ya, le van a entregar el voucher, dice este libro, donde tiene que llevarlo usted, este es su root, y tiene que devolverlo tal día. Ya. Y un código. Ahí se dice que fecha se le prestó, qué fecha tiene que devolverlo, y la fecha de devolución real significa que por eso se podría saber, por ejemplo, si usted se atrasó, ¿cierto? Se dice fecha de devolución 7 de junio, fecha de devolución real, y llegó el 8 de junio, ya tiene un día de atraso, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, el root del estudiante y el código del libro, con eso sería la transacción, para que ustedes entiendan. Hay 4 tablitas que fácilmente podrían permitir hacer un sistema de registro en una biblioteca de cualquier tipo o de cualquier institución educacional, con el contexto. Bien, entonces ahí está el primer modelo de base de datos. Así está en bruto, podríamos decirlo, que igual hay que arreglar estas cosas, ¿cierto? Ya se dieron cuenta de varios detalles. Esto no podríamos decir que está en tercera forma normal, ¿cierto? Entonces, profe, una pregunta. Entonces, esta tabla nosotros la tenemos que hacer, nosotros tenemos que crear la tabla en sí y después subirla ya vista y revisada. Primero esto hay que arreglarlo, ¿cierto? Claro, lo arregla. O sea, yo lo miro así y digo, ya, por ejemplo, no, pero las tablas están malas. Claro. En plural, por ejemplo, Porque en estudiantes, libros, cursos, préstamos. Los atributos, nombres de los campos también hay que arreglarlo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, es root, es nombre, que lleve la nomenclatura, que sean las primeras tres iniciales de la tabla, ¿cierto? Etcétera, para ir corrigiendo los errores. Y en el caso de los campos, algunos quizás hay que dejarlo, ver si se pueden alargar el bar chart, quizás es muy largo o muy corto, o sea, hay que revisar también si corresponde la estructura de los tipos de campos, por ejemplo. Claro, como el... Claro, quizás saben que, por ejemplo, el root, yo veo algo ahí. Yo a la primera veo el root, algo me llama la atención, por ejemplo, en el tipo de campo. Integer, el root se va a guardar puro número, Sí. ¿cierto? Ahí hay algo que arreglar. No, tiene que ser ¿Ya? Y dice largo 10. Ya, clave primaria está bien. Clave primaria está bien, pero root dice integer largo 10. Solo dígitos. ¿Y qué pasa con un dígito verificador que es letra? ¿Qué pasa con los puntos y guiones, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, ahí usted se da cuenta que hay que esos detalles que arreglarlo. Detalle. Lo mismo hacía la rápida y eso sería ya ir haciendo la corrección. ¿Ya? Así que en esta etapa usted tiene la libertad de poder mejorar el modelo que hay ahora, que se está presentando, y sobre ese modelo hacer todos los arreglos necesarios para que se corrija y tenga una normalización, un estándar, ¿vale? ¿Qué más le encuentran? ¿Así? ¿Está bien o está todo mal? ¿O hay detalles que sacar? La clave foránea del estudiante. Concurso. Claro, porque el código del curso. Verdad. Hay campos que arreglar, por ejemplo, hay nombres de tablas que arreglar, los nombres de los atributos campos también hay que corregir. O sea, hay que editarla. Estos son los nombres. No se trata de que le haga una reestructuración completa, pero sí detalles que hay que mejorarlos para decir, ¿sabe qué? Ahora está en tercera forma normal. ¿Ya? Está el modelo. Está el modelo, pero hay que arreglarlo. Después de eso, aquí el primer contexto significa arreglarlo, ¿cierto? Arreglarlo. Así que usted hace su modelo basado en este modelo de base de datos, pero ya corregido, ¿cierto? Normalizado, como mencionaba. Tercera forma normal que ya sería con las correcciones necesarias, ¿vale? Pero ahí está como la primera parte. Después viene la segunda parte, donde apareció un nuevo requisito que no estaba considerado antes. El segundo contexto
es que se dieron cuenta que faltaba agregarle una entidad más, que era los profesores, por ejemplo. Porque decía que había un curso, el estudiante, y también había que saber qué profesor estaba asociado al curso, ¿ya? Que pidió el libro, ¿ya? Por eso yo podría decir, ¿sabe qué? El alumno por un tanto pidió un libro de tal asignatura y esta asignatura la dicta ese profesor. Y ahí también hay que arreglarla. Y aquí me dicen solamente la tabla profesor, pero también no me dicen qué atributos tiene y ahí usted tiene que mejorarla. Y al meterla al modelo. Ya tengo claro que el profesor dicta los cursos o asignaturas, ¿cierto? Y las asignaturas son dictadas por el profesor. Ahí hago la relación. ¿Ya? Entonces aquí, en su rol de modelador de base de datos, aquí tiene que hacer lo necesario para arreglar esto y que sea parte del modelo anterior. ¿Ya? Es la segunda mejora. La base de datos ya se va a llamar evaluación 3 y hay que evidenciar, ¿cierto?, que se le agregó una nueva tabla al modelo que estaba presentado anteriormente. ¿Vale? Ahí yo me equivoqué, chiquillos. Esto es MySQL, y le puse ahora el dije, pero es MySQL, ¿vale? Porque el nombre del motor de base de datos. Local o en Amazon, como usted quiera, en VirtualBox. Profe, hay que hacer un video. ¿Mostrando que funcione o haciendo todo el proceso? Resultado ya terminado, ¿por cierto? El resultado nada más. El resultado. Contexto 1, la base de datos corregida. Contexto 2, la nueva tabla. Contexto 3, los cambios que se le hizo. Exactamente. No como lo hiciste, ya la corrección. Ya. O sea, el video prácticamente mostrar eso, navegar por eso y mostrarlo. Claro, mira, aquí está el modelo nuevo. Nosotros así explicando está ahora. ahora. Y lo graban. Pum, graban pantalla. Pero no solo explicándolo con muchas palabras. No, no explica. Solo mostrarlo así. Ya mostrar el resultado. Porque tú grabas tu pantalla, donde te estás mostrando el modelo. ¿Tenemos que hablar o solo.? No, ya. No, nada de eso. Ya, Solamente mostrarlo. Y así, aquí se muestra el modelo nuevo de la base de datos con las nuevas tablas, con las nuevas correcciones. Tiene funcionamiento ahí, ¿cierto? Andando ahí. Para la tarea 1 es arreglar el primer modelo. La tarea 2, agregarle la nueva tabla, ¿cierto? Al modelo que teníamos. Y la tarea 3, que también se evidencia en el video, hay que agregarle nuevos campos, aparecieron ahí a la tabla. ¿Te fijas? Dice que en la tabla libro se le agregaron un campo, por ejemplo, que faltaba originalmente y era el stock del libro, que es la cantidad de copias que tiene, ¿cierto? Ese atributo no estaba en la primera tabla, si lo revisan. ¿Y cuál otro se agregó? El estado del libro. Porque se veía el libro, pero no sabía si estaba bueno, malo, dañado, etc. Entonces también hay que hacer esa mejora. Y fíjense qué más apareció. Algo más. Porque había un campo que decía autor del libro, pero también queremos saber datos del autor. Entonces aparece una nueva tabla que se llama autores. Autores. Ya, y del autor se quería saber un código, un nombre, un país, ¿cierto?, al que tenía referencia. Por lo tanto, se empezaron a aparecer en el tercer contexto nuevos cambios, ¿ya? Nuevos cambios de la base de datos. ¿Ya? Y por ejemplo, se dieron cuenta que para estudiantes quieren sacarle el campo correo y no quieren hacerlo parte de la tabla. Entonces, eliminar el campo correo. ¿Se fijan que puedo tener dos cambios? Sí. ¿Cambios? Como versiones. Por cambio, tenemos que mostrar el código que usamos para realizarlo, que como el historial de código, dice que hay que hacerlo a través de solamente Con el diseño que se aparece. De hecho, cuando ustedes lo hacen, el código aparece, se muestra. Yo muestro vista código, vista diseño, aparece. En realidad son tres etapas, ¿cierto? Que tuvo. Etapa 1, grabar, ¿cómo está? Etapa 2, por los siguientes cambios. Y etapa 3, por esos cambios adicionales. Pasó por tres etapas en la base de datos, del modelo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, los procedimientos realizados del contexto 1, 2 o 3, eso lo graba usted. Lo graba en video. No explicándolo, ¿cierto? No mostrando cómo lo hizo, sino que el cambio 1, el cambio 2 y el cambio 3. Y así podemos comparar cómo evolucionó de cómo estaba originalmente y cómo fue cambiando en las versiones que usted le fue haciendo, ¿cierto? Hasta la tercera etapa. Las tres tareas, estas tres tareas. ¿Ya? Y esto es bien sencillo, suben el video donde graban las tres tareas, no requiere más de 3 minutos para mostrar esto, ¿cierto? En menos de un minuto voy a mostrar las tres cosas, los cambios que tuvo.
y sube en un blog de notas el link del video, nada más que eso. No tiene que subir el video completo, lo sube a YouTube o a la plataforma que sea, ¿cierto? El link del video a la sección tarea. Esa es la evidencia. ¿Ya? Y lo otro, como la base de datos que va a estar terminada en la etapa 3, esa es la versión final, la versión terminada de etapa 3, eso usted lo exporta como .SQL. Por lo tanto, ya, como lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Exportar .SQL, la base de datos se llama evaluación 3 y lo sube también con el video. O sea, ¿cuál es la evidencia del trabajo? El video, el link del video con los 3 cambios y la base de datos .SQL. Ahí parece de lo que está terminado. Cuando tú lo exportas el SQL, viene las tablas, viene todo, ¿cierto? La versión final. Son dos cosas, el link del video y el archivo SQL. Y esas dos cosas lo sube al aula virtual, la sección de la tarea. La evaluación dice agregar tarea, esa sube las dos cosas. Dos archivos nomás, y chiquititos son los archivos. Ya, el .SQL y un .txt. Eso es la prueba. Entre más breve el video, más puntos. Es que ni siquiera necesito tanto para mostrar, o sea, muestro los cambios cortitos, grabo pantalla, me muestro mi sabor lo base de datos. Hace como un edit así, paso unos. Claro. ¿Le puedo poner música? No, la música si quieres. Claro. Un TikTok Si no muestra la cara, tiene más. Hombre, Claro. No, la idea es que se vean los cambios, que se vean. Los cambios 1, 2 y 3. pero con la música del 2007. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros la evidencia sería el link del video con las 3 tareas hechas y el archivo SQL de la base de datos terminada, la versión final. ¿Ya? Le puse el video no va de 10 minutos, en realidad con 2 minutos muestra todo. Me debería decir con menos. Incluso menos. ¿Ya? No es decir que tenés que mandar un video de 1 hora 40 y mostrarte que empezó la base de datos, que hasta el servidor, claro, como que dejó corriendo la grabación. No, si necesitamos ver eso, los resultados solamente los resultados. Porque ya sabemos cómo empezó la base de datos y queremos ver cómo quedó después, las mejoras. Ahora, recuerden que ahí la normalización se basa en que ustedes tienen que corregir esos detalles, agregar algunas tablas, sacar los campos, que eliminar los que se piden como requisito y dejar la versión ya corregida. ¿Ya? Eso es la evaluación jóvenes. Para que la puedan trabajar. No sé si les queda duda. No. ¿Ya? Recuerden que así empezó. Esta es la versión original. Profesor, yo necesito una duda en el contexto 2, por favor, si ya no estuve y llegué toda la persona. Base de datos original, arreglarla, normalizarla. Sí, y el contexto 2. ¿Ya? Esto es que ya hay que arreglarlo y grabarlo corregido. Sí. Porque esto ya lo conocemos, sabemos que tiene problemas y de hecho en un minuto vimos como todos estos errores que hay ahí, ¿cierto? Ya, arreglarlo. Eso se graba, arreglado, corregido lo que se graba. Sí. Después, el contexto 2, el nuevo requisito que se pidió una nueva tabla, Ah, ya, pero eso ya. que apareció como requisito. ¿Saben qué? Se dieron cuenta que faltaba una tabla porque necesitaban esos datos. Agregarlo. Contexto 2, por cierto, tabla nueva. Agregar esa tabla. Y arreglada y corregida, ¿cierto? Ya. Ahí está en bruto, está en segunda forma normal. Contexto 3, los últimos cambios que se piden hacer. Ahí es donde se pide agregarle nuevos campos a la tabla libro, eliminar algunos campos de otra tabla, se piden hacer cambios finales. Agregar la tabla autores. Claro, que no estaba originalmente solicitado. Recuerden que todo esto se puede hacer cuando estamos hablando de la forma normal número 3. Y después de esto ya está la base de datos terminada y ahí tú la montas en el servidor y ahí exportas el archivo SQL. Ya. La versión final, como lo que hicimos nosotros en clase. Sí. La versión final es la que sacamos. ¿Ya? Ok. Estaríamos. Estos son los cambios finales que se les piden. Yo voy a poner esta música, la gracia.